Cuando te levantes por la mañana, piensa en el privilegio de vivir, respirar, pensar, disfrutar, amar. La felicidad de los que quieren ser populares depende de los demás. La felicidad de los que buscan placer fluctúa con el humor que está fuera de su control. Sin embargo, la felicidad de los sabios viene de sus actos. ¿Cuánto tiempo ahorra el que no se da la vuelta para ver lo que su vecino dice, hace o piensa? Siempre tienes la opción de no opinar al respecto. No hay necesidad de molestar tu alma por cosas que no puedes controlar. Esas cosas no están pidiéndote que las juzgues. Déjalas en paz. La única riqueza que conservarás para siempre es la riqueza que has obsequiado. Muchas veces me he preguntado, ¿cómo es que cada hombre se ama más a sí mismo que al resto de los hombres? Pero a pesar de todo, le da menos valor a sus propias opiniones de sí mismo que a las opiniones de otros. Todo lo que escuchamos es una opinión, no un hecho. Todo lo que vemos es una perspectiva, no la verdad. Porque morir también es una de las tareas que debemos cumplir en la vida. No sueñes con las cosas que no tienes. Más bien, reconoce las bendiciones de las cosas que sí posees. Luego, recuerda, agradecido, cómo estarías de ansioso si tus posesiones no fueran tuyas. La perfección del carácter es esto: vivir cada día como si fuese el último, sin apresurarse, sin apatía, sin pretensiones. El arte de la vida es más parecido a luchar que a bailar. La única riqueza que conservarás para siempre es la riqueza que has obsequiado. Debemos hacer el bien a los demás tan naturalmente como un caballo corre, una abeja hace miel o una viña da uvas. Está cerca que tú te olvides de todo, y también lo está que todos te olviden. La vida de un hombre es lo que sus pensamientos hacen de ella. Es ridículo no intentar evitar tu propia maldad, lo cual es posible, y en cambio intentar evitar la de los demás, lo cual es imposible. Recuerdo a los hombres famosos del pasado: Alejandro, Pompeyo, Julio César, Sócrates y tantos otros. Y me pregunto, ahora, ¿cuánto han luchado para luego morir y volverse tierra? La vida no es sino un río de cosas que pasan y se pierden. Veo una cosa por un instante y ya pasó, y otras pasarán. Pronto me llegará la orden. Te has embarcado, has navegado, has llegado, desembarca. El abrazo sexual solo se puede comparar con la música y con la oración. Todo lo que ocurre con razón. Lo descubrirás si fijamente lo observares. No digo solo que todo viene en fuerza de las consecuencias, pero también con relación a la justicia, y como si alguien distribuyera a cada cual las recompensas según su merecido. Sigue, pues, observando cómo has empezado, y todo cuanto hicieras hazlo con la intención de ser un hombre de bien, según la idea específica que suele formarse del hombre recto. Practica esta regla en todas tus acciones. Y recuerda que has de tratarles como hombres, porque son tan humanos como tú, y por tanto te resultan tan imprescindibles como la mandíbula inferior lo es para la superior. Hace falta muy poco para tener una vida feliz. Está todo dentro de ti, en tu forma de pensar. Cada vez que estés a punto de señalar un defecto en otra persona, hazte la siguiente pregunta: ¿qué defecto de mí se parece al que estoy a punto de criticar? El que vive en armonía consigo mismo, vive en armonía con el universo. El valor de un hombre no es más grande que sus ambiciones. Si alguien es capaz de mostrarme que lo que pienso o hago no es correcto, cambiaré con gusto.
puesto que busco la verdad y nunca nadie ha sido herido por la verdad. La persona que se estanca en la ignorancia es la que sale herida. Si estás molesto por una causa externa, el dolor no se debe a la causa en sí misma, sino al valor que tú le das. Y tienes el poder de revocar ese valor. Si la fama llega después de la muerte, no tengo prisa en conseguirla. No gastes más tiempo argumentando acerca de lo que debe ser un buen hombre. Sé uno. La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Por lo tanto, actúa como corresponde y ten cuidado de no entretenerte en nociones inadecuadas para la virtud y la naturaleza razonable. Acepte las cosas a las que el destino te ata y ama a las personas que el destino te trae, pero hazlo con todo tu corazón. Un hombre noble se compara y estima a sí mismo por una idea que es superior a él. Un hombre mezquino por una inferior a sí mismo. El primero produce aspiración, la otra ambición, que es a lo que un hombre vulgar aspira. Acuérdate también de esto siempre. Para vivir felizmente, basta con muy poco. La pérdida no es otra cosa que un cambio, y el cambio es el deleite de la naturaleza. No dejes que al futuro te moleste. Te encontrarás con él, si debes hacerlo, con las mismas armas racionales con las que estás armado para luchar contra el presente.